A ver, comenzaremos esta grabación para que podamos conversar un poco sobre esta última semana. ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué dicen? Griselda, Jenny, Melquiades está con nosotros ahí muy atento. Hasta las 7 nos ha dicho. ¿Verdad? ¿Cómo les ha ido hasta ahora con sus trabajos? Estamos en la última semana y en esta última semana vamos a ver un poquito sobre, bueno, todo lo que es relacionado ya al recojo de información, cómo este recojo de información en las investigaciones cualitativas tiene una característica diferenciada a la cuantitativa. Y vamos concluyendo ese nivel. ¿Cómo les está yendo con sus pads? ¿Me escuchan o no? Parece que no están teniendo buen retorno. No se escucha, licenciado. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes, Lice. Liliana, ¿cómo están? Bueno, estamos en las últimas actividades ya. Estimo que el día sábado vamos a tener una actividad casi ya conclusiva, en la cual vamos a revisar lo último que tienen como PAD y cómo tienen la programación de las siguientes actividades. Hemos tenido algunos casos que algunos diplomantes han podido concluir ya con toda la programación de sus actividades. Se les ha pedido de que puedan enviar sus cronogramas, pero al mismo tiempo nos pueden estar colocando que sí, sus actividades según cronograma han concluido. Y si están en esa situación, muchos, hay algunos también que han ido cambiando. Deberíamos estar ya un poco teniendo la última etapa de empezar a transcribir esta información. Y es que justamente para esta etapa es lo que vamos a tener esta penúltima sesión. Si en el caso que estamos ya revisando los trabajos identificamos algunas dificultades, vamos a ver de tener alguna sesión extraordinaria, porque de acá, de esta implementación de sus actividades, se viene la siguiente etapa, que es ya la sistematización de la información que hemos ido teniendo. Y tenemos que tener esa claridad si es que el registro de las actividades y las evidencias nos están acompañando para que podamos tener una buena información, o por lo menos una información que nos ayude a hacer una interpretación. Hoy día vamos a hablar sobre esas interpretaciones, de cómo deberíamos ir considerando una información. La mayoría cualitativa son de registros anecdóticos, diarios de campo, entrevistas. Hay varios que han presentado sus entrevistas, están los audios también en el trabajo que han presentado. Pero ahora la pregunta es, ¿y qué hago con todo este cúmulo de información? Las transcribimos, las priorizamos, las reducimos, las hacemos más pequeñas. ¿Y cómo vamos a ir identificando esta relación de esa información con teorías? Las vamos a ir identificando con nuestro problema. Vamos a ir identificando con lo que nosotros realmente pretendemos hacer. Es parte de eso. Esta semana entonces nos propondremos nosotros la meta de poder contar con la información suficiente y de poder analizar cómo podemos pasar a la siguiente. Para eso vamos a hacer nosotros un cuadro centralizador que se les va a facilitar el modelo, en el cual podamos colocar etapas de las actividades que hemos ido desarrollando. Vamos a colocar a un lado las etapas de investigación que hemos tenido, las actividades que hemos formulado,
los instrumentos que se han ido implementando cada uno de ellos, el instrumento, a quiénes, cuándo y qué concepto y qué interpretación sacamos de este procedimiento. Esa actividad es más complementaria a lo que tenemos nosotros en rigurosidad del trabajo que hemos ido desarrollando de la implementación de las actividades, pero es en sí un mapa de información, se denomina de esa manera. Es un mapa de información que nos va a ayudar a conocer las relaciones del trabajo que hemos realizado. Si hemos hecho nosotros una actividad de entrevista o de capacitación con los docentes, qué es lo que nos ha dado a nosotros el registro anecdótico, qué nos ha dado el diario de campo. Vamos a ir ya un poco reduciendo la información y ya vamos a ir sintetizando poco a poco. Ese es un trabajo interno que lo vamos a ver a nivel de grupo, a nivel de orientaciones, para que vayamos valorando si su trabajo final ya tiene una información un poco más sólida para que pasemos a la etapa de sistematización. En la siguiente etapa tenemos nosotros la información, la sistematización de esta información y tenemos que ver ya pasos de cómo lo vamos a trabajar para posteriormente hacer ya la socialización de la información. Entonces, esa es la importancia de esta semana y vamos a empezar a trabajar sobre este punto. Entonces, estamos bien con el audio, estamos muy bien con el video. Me confirman la presentación, si es que la logran visibilizar, por favor. Sí, Lisa. Perfecto. Entonces, tenemos nosotros el día de hoy esta actividad. Y esta actividad va a tener las siguientes características. Me dan un segundito, por favor. Perdón, una llamadita de emergencia ahí. Ahora sí me pueden escuchar. Sí, Luisa. Perfecto. Bueno, entonces, estas son las partes que vamos a trabajar en esta semana. Y lo que tenemos por hoy día es el de poder nosotros analizar la información. Esta información está identificada por la obtención de los datos, que es lo que nosotros ya tenemos ahora. Y de esta obtención de los datos vamos a recordar un poco de los instrumentos que hemos ido priorizando en la investigación cualitativa. Eso hace referencia al trabajo que hemos desarrollado ya anteriormente. Entonces se concatena muy bien con esta siguiente etapa.
Luego viene para nosotros el registro de sistematización de los datos. Les decía hace un momento, cómo hacemos su tratamiento, la reducción de esta información, la exposición de estos datos, para luego ver los métodos en análisis cualitativo. En este caso, la descripción, la clasificación y realizar conexiones. Este elemento de conexiones va a ser fundamental en una investigación cualitativa, porque si bien las conexiones en una investigación cuantitativa se dan a partir de los resultados numéricos, pero principalmente por las homogeneidades o heterogeneidades de la población, en este caso, en una investigación cualitativa, las conexiones son aquellas similitudes de interpretación que podemos tener en diferentes grupos sociales. Y si esas similitudes nos ayudan a nosotros no solamente a identificar respuestas iguales, debemos diferenciar ahí que no es una conexión tener respuestas iguales, sino que una conexión es la interrelación de una respuesta con otra bajo un concepto global, bajo una interpretación mayor. Y esas conexiones nos pueden ayudar a nosotros o a ampliar la idea o nos pueden ayudar también a dar conclusiones sobre una idea determinada. La vamos a abordar también posteriormente. Y por último, el análisis de los generadores de teorías, inducción analítica y teórica. Esta última ya como una actividad de aportes científicos que han tratado en algún momento de poder dar una explicación a la información cualitativa. Tiene sus propias cuestionantes, tiene sus propias críticas, porque lo denominan que es un afán de cuantificar lo cualitativo. Quiere decir que estos procedimientos encierran mucho la idea global que se tiene a nivel de pensamiento y de concepto y de crítica de la población con quien estamos trabajando, y le dan ese tipo de apreciación. Entonces, vamos a tocarlo de manera somera solamente porque sí son procedimientos a través de programas estadísticos que tratan de buscar una explicación a una acción cualitativa que no siempre es la más adecuada, porque se rige también en procedimientos internos cuantitativos, porque te hallan regularidades, te hallan cantidad de palabras similares, asocian las palabras similares y te generan conceptos. Es una etapa igual muy subjetiva de trabajo. Pero entonces vayamos con los contenidos. Primero, como ya se ha hecho usual en las anteriores sesiones, vamos a hablar sobre las actividades de esta semana. Eso para que tengamos cierta claridad de lo que representa la tarea para esta semana. La actividad 1 es el de realizar una observación participante de una clase en aula con sus respectivos informes. Una observación participante hemos dicho nosotros que es aquella en la cual intervenimos y en la cual participamos de una actividad determinada. Y en esa actividad determinada debemos nosotros tratar de tomar apuntes, registros y otros. Por eso debemos valernos de diferentes herramientas. De hecho, que cuando ustedes han hecho la parte de la investigación ya de la anterior semana, se han dado cuenta que uno de los aspectos más, un poco de los aspectos negativos de implementar esta observación participante es que no te da mucho tiempo para poder ir registrando. No te da tiempo para llevar unas notas. Por eso es que se propone que cuando estás en una observación participante puedas llevar algún video o alguna cámara fotográfica o alguien que te ayude a registrar todo el evento. Porque si bien estás tú observando y tratando de tomar nota de lo que requieres ver, hay otras cosas en todo el entorno que no puedes registrar y que posteriormente puedes registrar mediante un video. Entonces, para realizar esta actividad, se les recomienda que puedan hablar con los
con docentes o con los estudiantes para que tengan ese permiso, esa etapa de negociación y les puedan dar esa autorización de ingresar a su aula y también de poder hacer este registro. La consigna de la actividad nos dice que la observación participante debe tener sus pasos planificados, tener estos 7 pasos. ¿Qué investigar? Definición del problema, cómo observar, modalidad de la observación. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que voy a investigar? Formulamos ahí el problema de qué es lo que estamos investigando. Podemos ver nosotros una que sea relacionada al PAD, pero también puede ser otra muy diferente. Puede ser también identificar los grupos de niños que generan conflicto, por ejemplo, en un curso. O puede ser también identificación de líderes a partir de qué características tienen estos líderes. Por ejemplo, nos formulamos un problema bastante básico para que nos oriente eso, la planificación de qué elementos vamos a buscar en esa observación. ¿Cómo observar? La modalidad de la observación. Si es participante, nosotros vamos a llevar un registro, vamos a llevar un cuaderno, o vamos a desarrollar nosotros, vamos a tener la facilidad de una cámara, alguien que nos va a estar filmando, o alguien va a estar sacando unas imágenes, describimos ahí esa característica que le vamos a dar a la observación. ¿Dónde observar? ¿Qué lugar? ¿Qué escenario? Unidad educativa tantos, curso, nivel, tantos estudiantes, cuál es la materia que vamos a ir a observar, es en este apartado. ¿Qué observar? El enfoque y alcances, que tiene relación con el problema como tal. Si nuestro problema hemos dicho que va a estar articulado a una identificación de líderes, entonces tendremos que observar cuáles son aquellos estudiantes que más participan, cuáles aquellos que les hacen caso sus demás compañeros, quiénes están alrededor, por ejemplo, se realizan generalmente grupos de por sí, son estudiantes que no necesitan estar buscando grupos o que les acepten, sino que son aceptados rápidamente. Buscamos entonces algunos indicadores de lo que vamos a observar en función a la definición del problema. ¿Cuándo observamos la temporalización? ¿En qué tiempo? Lugar, bueno, hemos dicho arriba que va a ser lugar y ahí vemos el horario. Va a ser una sesión, van a ser 2 sesiones y las registramos. ¿Cómo registrar? Las técnicas de registro que vamos a trabajar, ya sea un registro anecdótico, un diario de campo, ahí vamos nosotros enunciando. Ya tenemos mucha mayor información de todos los instrumentos que pueden ser parte de esta observación participante, de hecho que ya las han categorizado y las han identificado también cada uno en sus trabajos. ¿Cómo analizar esta información? Las técnicas que van a utilizar, esas son las que vamos a trabajar ahora mismo a través de la misma redacción, reducción y exposición de los contenidos. Recuerde analizar sus notas de campo. El documento debe ser presentado de la siguiente manera. Esta es ya la estructura que nos están planteando. Un informe, sus anexos, debe llevar la planificación, las herramientas que vayan a utilizar y también los datos. Si es un diario de campo, son unas notas de campo, entonces estas las tenemos que ir ya sistematizando para que sean parte de esta información. Si nosotros vamos a hacer una transcripción total de la observación y lo que hemos ido registrando, entonces esas tendrán que ir a los anexos. Si es que no vamos a utilizar de esa manera, vamos a trabajar solamente aquellos elementos de la información que son para nosotros los más importantes. Eso es un procedimiento de reducción de la información. Ahora, no nos olvidemos que una observación participante, a nivel de este ejemplo, llega a tener una cualidad de poder ser parte de la acción como tal, de formar parte de la actividad que se está teniendo. Entonces, ahí tendremos que ir registrando nosotros cómo nos hemos ido sintiendo con el grupo, cuáles han sido los resultados, las cosas que más nos han llamado la atención y que lo demás que supone un tiempo determinado.
Gracias. Entonces, esa información y esta manera de poder realizar una observación participante vayan teniendo este tipo de connotación. Supone el convivir durante el tiempo del fenómeno observado, estar cerca de los mismos estudiantes. Para esto, si queremos que sea una observación altamente participativa, trataremos de recrear también esa actividad. Podemos hablar con los docentes o ustedes mismos que son parte de la o que son los docentes de la asignatura, pueden programar una actividad participativa, una actividad en la cual sugiera y que facilite una interactuación con los estudiantes. Supone la participación social, la información que se puede recoger durante esta observación puede ser de diversa índole. Entonces, este es un recordatorio de cómo tiene que ser una observación participante y cómo la podemos trabajar. Hay una gran diferencia en que, por ejemplo, una observación es solamente hacia un estudiante y vamos a tratar de saber qué es lo que él piensa o siente y no es así. Una observación no te va a dar un registro tan introspectivo como el que podríamos estar viendo en esta imagen. Una observación participante tampoco es aquella que la desarrollas desde afuera o desde lejos y vas registrando todo lo que estás viendo. Una observación participante es aquella en donde tú interactúas con los estudiantes. Eres parte del mismo grupo y puedes tener una información de primera mano de lo que estás queriendo observar. E incluso puedes hablar con los otros jóvenes o niños para saber cómo ellos creen o piensan o quiénes son los líderes que están ahí alrededor. Siguiendo el ejemplo que estábamos viendo. Acá, esta anterior actividad, ¿queda entendible? ¿Se entiende? ¿Tenemos alguna dificultad o hay algún punto que creen que les va a generar conflicto? Dice, nosotros tenemos que ser parte de una clase como Exactamente. participante o como el que da la clase. ¿Se entiende, Liz? Miren, una observación participante, ustedes son parte del mismo grupo de los estudiantes. Les recomendaría, como les digo, que no sean solamente ustedes los que van a dar la clase, al mismo tiempo van a observar. Si pueden negociar, hablar con algún colega que haga para ustedes, ayúdenle a hacer una actividad, una dinámica a un colega de la misma asignatura, de la misma especialidad, y en la cual les digan, tengo yo este trabajo que desarrollar y cuál es la siguiente clase que tienes. Y según la clase que esté desarrollando, ayúdenle a planificar una actividad en la cual la docente pueda estar dando todo el contenido. Tú puedes dar el apoyo, pero vas a interactuar según las dinámicas que la docente, tu colega, haga. Así formas parte de todo el procedimiento. Es recomendable de esa manera, porque si es que tú eres la persona que va a realizar la actividad, vas a realizar la actividad, te vas a preocupar de los contenidos, te vas a preocupar de la evaluación, te vas a tener que preocupar de la observación, de lo que estás haciendo. Entonces no va a ser muy efectivo. Pero si es que ves y negocias que un colega dé la actividad y tú te planteas ya el problema o lo que vas a observar en su momento, entonces sí te vuelves ya en un rol de observadora y de investigadora, que no vas a cumplir tantos roles como si tú estuvieras realizando la actividad. Entonces, a ese nivel, ¿me entiendes? Sí, ya entiendo, dice, gracias. Perfecto. Bueno. Griselda, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces pasemos a la segunda actividad. La segunda actividad de la semana nos propone a nosotros realizar una descripción de un modelo de análisis de datos cualitativos. Pero antes, a ver, Paola levantó la mano. Dinos, Paola. Listen, buenas tardes, colegas. Mi duda, Listen, es que si nosotros queremos trabajar o decir que
vamos a participar en su planificación de otro colega para ser parte de una observación participante, no vamos a trabajar la problemática planteada en el PAT. ¿No importaría? O tenemos que decirle que él o ella implemente esas actividades que nosotros hemos planificado, hemos visto convenientes trabajarlos en el PAT para que podamos hacer esta observación, porque obviamente nuestros otros colegas no están llevando las mismas problemáticas. A ver, aquí hay dos caminos. Habíamos dicho la anterior vez que si pueden adecuar estas actividades a su PAT, mejor. Si es que no puedan realizarlas, entonces manténganlas por separado. No forzaremos las actividades. Si dentro de sus actividades no hay una observación participante para esta semana, por eso les decía a un principio que hay otros que ya han concluido sus actividades, entonces no las fuercen. Mejor que puedan trabajar con uno de sus colegas. Pero si es parte de una actividad, no sé, a ver, nosotros tenemos en esta etapa una actividad de capacitación a los docentes en herramientas virtuales, por ejemplo. En esta etapa podríamos ver nosotros que alguien nos pueda dar una ayuda, que ya nos pueda dar una ayuda para trabajar el Moodle, para trabajar el Zoom u otros. Y tú entras ahí también como parte, como participante y haces la observación de qué es, pero lo que quieres trabajar. Tendríamos que analizar, la consigna es si es que puedes adecuar y es parte de tu PAT, realízala. Pero si no puedes adecuarla, no la forces. Es mejor generar otra actividad de observación aparte para efectos académicos. Sé y entiendo que tienen el tiempo limitado, que tienen el trabajo que está encima, hay etapas de evaluación, me pongo en sus propias, en su situación, pero trataremos de formar parte de una actividad como investigadores y no forzaremos también algo del PAD. Esa orientación es la que te puedo dar, Paola. No podría decirte que sí la ajustes como el PAD, cuando en realidad no forma parte, por ejemplo, de tu actividad. Pero si es que hay relación, realízala. Ya, está bien. Gracias, Lisa. De nada. Entonces, pero si van a hacer las dos, por si acaso, pongan al inicio. Actividad también realizada para el PAD. Entonces, lo que van a ir ustedes reportando, vamos a saber que es parte de eso. Y no va a dar la impresión, bueno, de que o se han equivocado de trabajo, no han planteado lo mismo. Actividad 2. Realizar una descripción de un modelo de análisis de datos cualitativos. Consigue. Revisión del texto y la bibliografía que crea pertinente. Primero, entonces, permanentemente nos van diciendo que no solamente nos basemos en el texto que tenemos. En este punto, el maestro describe un modelo de análisis de datos cualitativos. El mismo debe tener los siguientes puntos: recopilación de la información, reducción de la información. Miren, este sí puede ser ya parte de su PAD, de lo que están trabajando. Disposición, presentación de la información, validación de la información, interpretación de la información. Esta ya puede ser parte de la actividad de todo lo que ustedes tienen. Agarran uno de los instrumentos que ya han desarrollado, sea una observación, una entrevista, un grupo focal que ya han desarrollado, y lo someten a este procedimiento de recopilación de la información. Entonces ya empiezan a sistematizar su información. Esta sí se articula, Paola, por si acaso. Mínimo 2 páginas. Bueno, la mayoría están ahí como mínimo 2 páginas, pero la pueden aumentar también. Entonces, en esta yo creo que nadie va a tener dificultad porque todos ya han aplicado sus instrumentos, ya han aplicado sus actividades y ahora es ya entrar solamente a un procesamiento de esa información. ¿Alguna consulta? ¿A qué se refiere, Elicen, con reducción de la información? Eso lo vamos a ver hoy día. Justamente, la reducción de la información
es el análisis de la totalidad que has descrito y cuáles realmente son parte de tu problema y son parte de la investigación que estás queriendo trabajar. En una entrevista puedes tener una información larga, que un diálogo que hayas tenido con alguna autoridad o alguien que es parte de tu población. Al momento de transcribir, te vas a dar cuenta que haya sido 5 o 10 minutos, son 3, 4, 5 páginas. Y de ese total de las 4 o 5 páginas, tú vas reduciendo a lo que realmente es lo más importante y lo que para ti es significativo. Y es significativo si responde a tu problema, es significativo si responde aparte de tu investigación de las actividades que has planteado, es significativo si responde a los problemas o a las palabras claves que tiene tu problema de investigación. Ahí vas reduciendo y todo lo demás vas desechando. Esa es la reducción de la información. Vamos a trabajarla, pero es hoy día. A ver, y la vamos a ampliar un poco más. Esta es la segunda actividad de la semana. Describe un modelo que en este caso nos menciona recopilación de la información, qué instrumentos se utiliza para registrar la información, diario de campo, registro anecdótico, reducción de la información, procesar lo central de la información, por ejemplo, les decía hace un momento, documentos primarios, citas, códigos. De nuestros documentos o nuestra información primaria son nuestras entrevistas, registros anecdóticos. Nuestra información secundaria son la revisión documental, bibliográfica que hayamos desarrollado nosotros. Disposición, presentación de la información. ¿Qué información aporta para la solución del problema en realidad? Porque hay mucha información que te la pueden poner como ejemplo, o por lo menos te la pueden colocar como una analogía. Pero, ¿cuáles son los que aportan a la solución del problema? Son aquellas las centrales. Validación de la información, describir la validez, la comunicacional y de proceso, la pertinencia de la información, es lo que habíamos hablado anteriormente. Si una información está relacionada a nuestro problema, a nuestro objetivo, si las preguntas que hemos hecho si tienen relación con nuestro problema, estamos cumpliendo parte de la validez. Si es que nosotros tenemos una información en la cual estamos sacando una triangulación de la información, entramos a la fidelidad de la información, por ejemplo. Interpretación de la información. ¿Qué elementos centrales se deben considerar para interpretar la información? Lo más recurrente en el caso de una investigación cualitativa es aquellos datos que permanentemente se han ido repitiendo. Si seguiremos trabajando con lo de liderazgo. Si nosotros identificamos y decimos que un niño líder o una persona líder a esta edad, la identifica el profesor o el director como aquel niño independiente en algunos casos, que desarrolla su actividad, sus tareas por sí solo. Hay algunos niños en el ámbito rural también que se acercan de manera muy rápida hacia escenarios laborales, que les da un desarrollo mental mucho más veloz. Por ejemplo, es una recurrencia si el profesor repite lo mismo, si el padre de familia repite lo mismo o el estudiante también repite lo mismo. La información, entonces, esa interpretación es aquella información que vas a agarrar, la que permanentemente la vas a encontrar en todas las entrevistas o aplicación de los instrumentos que has tenido. Y por último, tenemos el trabajo final para esta etapa. El trabajo final consiste en realizar un ensayo sobre el perfil docente e investigador, pero en torno al modelo educativo sociocomunitario productivo. Para poder tener esta información, yo les recomiendo puedan leer los principios y enfoques del modelo educativo sociocomunitario. Ahí van a encontrar ustedes elementos sustanciales en los cuales el profesor tenga que ir respondiendo. Podemos encontrar principios o enfoques. Hay un principio, por ejemplo, que sea interculturalidad. Hay otros que que haya un espacio de tolerancia, una educación que sea inclusiva, por ejemplo.
Hay así esos principios, el modelo educativo sociocomunitario, y también hay enfoques. Se los voy a facilitar dentro de un momento en una presentación para que se puedan guiar con eso. Con esos indicadores del modelo educativo sociocomunitario, ustedes ya pueden construir, si es que un docente investigador, para poder ser un docente investigador modelo educativo sociocomunitario, va cumpliendo esos pasos. Entonces ahí le ponemos la descripción y vamos generando el perfil. Ahora, ¿qué nos dice la consigna? Nos dice que debemos revisar el texto, de nuevo, o alguna bibliografía complementaria. Entonces, esta bibliografía complementaria es el modelo educativo sociocomunitario. Principios, enfoques. Debe identificar el perfil docente, investigador, para el modelo educativo sociocomunitario. El formato de trabajo es el siguiente. Una carátula, un índice, eso de la carátula y la estructura ya le hemos facilitado, solamente trabajen sobre eso. Un índice, una introducción, desarrollo del tema, conclusiones, bibliografía. Un ensayo tiene esas partes, una introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción vamos a hablar nosotros de lo que es un perfil, de lo que es el modelo sociocomunitario y lo que es investigación. En el desarrollo de la temática ya podemos hablar de los roles que se plantean al docente en el marco de la ley 070, por ejemplo. ¿Cuáles son aquellos roles y cuáles se asemejan a una responsabilidad de investigación? Y cuáles en este desarrollo del tema podemos nosotros identificar que realmente son parte del modelo o cuáles son las que no son parte del modelo y cómo está nuestra situación. El ensayo es poder contrastar una problemática con opinión empírica, con la parte intuitiva, que es lo que nosotros tenemos, contrastarla con una información bibliográfica, teórica, que es la que vamos a encontrar en el modelo educativo sociocomunitario, y algunos autores que nos hablen sobre el perfil docente y la experiencia. Son esos tres elementos donde vamos a confluir acá en el desarrollo del tema. Un ensayo está estructurado de estos tres puntos, pero al momento de poder realizar un análisis reflexivo, se traspasa a poder trabajar ideas traducidas en párrafos. Y un párrafo a nivel de investigación no tiene que pasar de 5 líneas. Entre 4 y 5 líneas. Realizas una interpretación o das a conocer tu idea y la realizas en un párrafo de 5 líneas. Más allá ya no es permitido porque tienes que abordar o una reflexión sobre lo que has dicho antes, o puedes cambiar o refutar lo que has dicho antes. Entonces, una idea completa, un párrafo. Otra idea completa, otro párrafo. Y así vamos organizando nuestra información para tener el desarrollo del tema. Las conclusiones tendrán que tener relación con el tema como tal, que es decir, ese perfil docente, investigador, es parte de nuestra realidad, es parte viable de nuestra realidad. Realmente nosotros podemos llegar a ser docentes investigadores en el marco del modelo. Hay algunos elementos que son más difíciles de poder alcanzar. ¿Cuáles son estos que son difíciles de alcanzar? ¿Cuáles son los más recurrentes que sí podemos realizar permanentemente y que las realizamos permanentemente como docentes? ¿Y dónde nos encontramos? En la brecha de poder responder a estos roles en el marco del modelo educativo sociocomunitario. Ahí podremos decir, bueno, hay elementos de inclusión, por ejemplo, que nos toman en cuenta a nosotros algunos conocimientos acerca de educación especial y otros que son un poco más profundos. Podemos conceptualizar nosotros inclusión como la oportunidad de poder dar una igualdad y equilibrio de trabajo pedagógico para todos nuestros estudiantes, pero también podemos conceptualizar la inclusión como la oportunidad de dar a estudiantes un escenario pedagógico en el marco de una adecuación curricular, por ejemplo.
Esos tipos de conclusiones hay que identificarlas, cuáles son realizables, cuáles van en proceso, cuáles necesitamos cambiar, claro, con una valoración mucho más amplia de la que yo les estoy mencionando. Y por último, la bibliografía. Ahora, este sistema de formato APA de la 7ª versión para las citas bibliográficas es la que hay que utilizar. Estamos también con esa información bibliográfica en la plataforma, pero también podríamos pasarles alguna información resumida. Bueno, permiten, acá vamos a anotar lo que nos estamos comprometiendo para que no fallemos. En lo que voy registrando, ¿Cuántas hojas ¿hay algunas consultas, alguna duda? Dicen buenas tardes. ¿Cuántas hojas del trabajo para este ensayo? Miren, este trabajo, como siempre menciona, mínimo 2 hojas. Pero no dice una ampliación hasta cuánto en realidad. Para mí un ensayo debería tener una plana la introducción, 2 páginas el desarrollo del tema y media página las conclusiones. Son 3 hojas en realidad que podríamos desarrollar como un ensayo adecuado, porque además tiene que ser bien puntual. Entonces, ¿tenemos ¿Por el qué mínimo o tenemos el máximo? Ya, está bien, Lisa, pero ¿por qué tan largo es la introducción? ¿No es el desarrollo más? ¿Donde hay que hacer énfasis en el trabajo? La introducción, una página, ¿te parece muy largo? De 2 hojas, sí. De 2 No, no es de hojitas, 2 sí. hojas. La introducción es una página, te digo. No, claro, de 2 hojas del desarrollo, porque la introducción es una manera de cómo presentar todo el trabajo, ¿no ve? Y La como el desarrollo va a ser introducción, sí. la introducción en un ensayo es la apertura de la temática, de la problemática que vamos a abordar y nos describe la problemática y el contexto. Por eso se plantea que la introducción sea una página, el desarrollo sean 2 y la conclusión 1. Orientación. Si tú pretendes tener una introducción de media página, realízalo. Solo vamos a ver que esté bien fundamentada y bien redactada. Por eso les digo, hay 2 páginas como mínimo que plantea el texto, pero no dice como máximo cuánto. Le hice una consulta. ¿Podría, por favor, no sé, repetir? Creo que ya mencionó, pero por ahí repetir y puntualizar un poquito más qué aspectos puntuales van a ir en desarrollo del tema o qué irían en el desarrollo del tema. A ver, en el desarrollo del tema, si nosotros estamos abordando el perfil docente en el marco del modelo educativo sociocomunitario, yo les he planteado que primero, para poder conocer cuál es el perfil de ese docente, debemos conocer qué es el modelo educativo sociocomunitario. Y para el modelo educativo sociocomunitario es bueno indagar sobre lo que es, pero yo me centraría más en los principios y en los enfoques del modelo educativo. Les decía que vamos a pasarles sobre el modelo una información bien puntual. Entonces, ustedes agarran el modelo educativo sociocomunitario, es técnico, tecnológico, productivo, es además inclusivo, es además sociocomunitario, tiene una relación de 70-30, 70 teoría, 70 práctica, 30 teoría, por ejemplo. Entonces, hay principios, hay enfoques. Una vez que tienes estos principios y ese enfoque sociocomunitario, tú le vas buscando tareas. Y esas tareas del docente se convierten en el perfil del docente. En el desarrollo, entonces, vamos a ver cuál es esa relación de lo que plantea el modelo sociocomunitario, el perfil que nos plantea la ley 070, la experiencia que nosotros tenemos dentro de la práctica educativa, y si esta relación de estos 2 aspectos teóricos se van cumpliendo o no se van cumpliendo. Eso vamos a colocar en el desarrollo.
porque el desarrollo de un ensayo es un análisis crítico y reflexivo de lo que está sucediendo en nuestro entorno y de lo que nosotros podemos justificar mediante teoría y bibliografía. Les decía que para poder construir un análisis crítico es importante tener en cuenta, uno, la información que cada uno tiene, la información intuitiva, lo que nosotros conocemos como tal. Otro es tener la información bibliográfica y teórica, que para eso les digo el modelo sociocomunitario y también la ley 070 que habla del perfil docente y los roles del docente. Y un último es la experiencia que tenemos en la unidad educativa de que si evidentemente esto se da o no se da, que eso te va a ayudar un poquito más para asentar en las conclusiones, pero del ensayo. Bueno, pasemos entonces ya a desarrollar el tema. 3 actividades para esta semana con las que vamos a cerrar el módulo. Hay esta reflexión que nos plantea también el mismo, el autor, y es esta lectura que nos hace referencia a que podemos nosotros tener cierta apreciación de lo que está sucediendo en nuestro contexto, pero esas apreciaciones van a continuar así mientras nosotros no podamos cambiar o podamos tener una información diferente. Esta lectura nos dice de que un día un hombre perdió su hacha y empezó a sospechar de un vecino y todo lo negativo que pensaba directamente lo asociaba con el vecino que tenía. Esta pérdida que él había tenido y asociándola con una interpretación de un prejuicio a lo que le podría haber sucedido, es que hacía que el perfil que él pensaba de su vecino era totalmente negativo, porque ya le estaba prejuzgando de algo que pensaba que le habían robado. Pero sin embargo, cuando esta persona se da cuenta de que esa hachita que tenía la encuentra por ahí tirada, entonces todo ese pensamiento y ese prejuzgar que tenía de ese estudiante cambian y hacen de que vaya reanalizando esta persona de por qué una situación ha hecho que cambie subjetivamente toda una manera de pensar de otra. Y la moraleja nos dice muchas veces vemos lo que queremos y emitimos un juicio sin saber. Se adecúa esto a la investigación porque no podemos nosotros prejuzgar un hecho al momento de presentar un problema. Sí podemos dar algunas aproximaciones de criterio del por qué estás realizando, pero no debemos dejar que ese prejuzgar o de creer que está sucediendo algo, ya sea solamente por culpabilidad, puede ser de 3 elementos ahí, ¿no? Puede ser el profesor, los estudiantes o la metodología. Pero tenemos que tener cierta intuición, pero no tenemos que sacar conclusiones previas en la investigación. Porque si es que nosotros nos vamos a prejuzgar y nos vamos a sacar conclusiones anticipadas de la investigación, eso va a hacer que cuando tengamos que analizar los resultados reales de la investigación, tengamos una subjetividad muy grande. Al momento de poder redactar las evidencias, sacar las conclusiones, sacar las conexiones, hacer la reducción de datos, podríamos entrar ya a un escenario de contaminación mental. Y tratar de evitar eso en lo posible. Esa es parte de la reflexión que tenemos con esta primera etapa. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre esta reflexión, sobre esta narración que nos plantean sobre la sospecha? ¿O alguien que les pase también su propia experiencia? Bueno, al parecer no es así. Entonces,
La cuarta unidad nos plantea a nosotros el poder trabajar sobre esa información. La obtención de datos, el registro y la sistematización de los datos. Pero para poder abordar nosotros estos puntos que son en este caso ahora el registro de la información, debemos considerar que la investigación que estamos siguiendo, el trabajo que estamos desarrollando, uno es cualitativo. Y al ser cualitativo no es una información lineal, no es una información, no es una investigación en la cual tengamos que aplicar una primera actividad, una segunda, tercera, y tiene que ser de esa manera lineal, porque si no nuestra investigación no va a tener la objetividad y rigurosidad necesaria, sino que en algunos momentos la secuencia de la actividad en lo cualitativo puede empezar con una entrevista, puedes retornar a una entrevista con grupo focal, puedes volver a refutar si es que los resultados no han sido los más, o crees que no te ha dado toda la información, puedes volver a implementar los instrumentos. Esto hace que una investigación, al momento de recabar todos los datos en una investigación cualitativa, no sea lineal, no sea paso 1, 2, 3, sino que puede ir cambiando, puede ir moviéndose. Un segundo elemento es, en tales actividades, la muestra inicial puede o no modificarse, en este caso, con quienes nosotros estamos trabajando. Las unidades de muestra que tengamos pueden ir cambiando, pueden agregarse nuevos grupos, nuevos tipos, en función a que aquellos que tú has determinado que son las fuentes de tu investigación, fuentes de información, a partir de la primera, segunda entrevista cambian. Y te dicen, ah, no, pero has hablado con tal persona o hablaste con tal señora. Ella también formaba parte de toda la asociación, formaba parte del grupo impulsor. Entonces van cambiando. Tu población puede ir moviéndose e incluso también el planteamiento de esta información. Y es por esto que les menciono que una población no necesariamente es lineal. Puede cambiarse en relación a las entrevistas que tengas y los nuevos actores que vayan apareciendo. Pueden aparecer nuevos actores protagonistas de la información que requieres reunir y te pueden dar una mayor contribución a lo que tú estás planteando. A ver, ahí tenemos a alguien con su micrófono encendido. Revisen, por favor. Ahora sí. Ahora, lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos. Y si nosotros queremos obtener datos, tenemos que estar abiertos a poder escuchar lo que nos van a mencionar y lo que nos van a decir. Estos datos se pueden convertir en algún momento en formas de expresión. No todo va a ser una información netamente verbal. Podemos empezar a registrar nosotros también emociones. Podemos registrar nosotros satisfacción, insatisfacción con la pregunta. Podemos registrar también si esa persona tiene una respuesta positiva a las preguntas o está generando incomodidad. Es esa la información no verbal que necesitamos ir nosotros también construyendo. Y en el registro de los datos se representa esto con algunos códigos. Si estás realizando una entrevista con alguien y tomas en cuenta de que puede reírse, por ejemplo, de alguna consulta que le haces, tienes que ir registrando entre cerchas, comillas o en algunos paréntesis cuál ha sido la expresión no verbal que ha tenido esa persona al momento de seguir la entrevista. Quiere decir que la pregunta o que la temática como tal que tú estás abordando tiene una connotación emocional para esa persona. Esa connotación emocional puede ser una connotación positiva, puede ser de burla, puede ser de mofa o puede ser de mucha importancia también. Por eso es importante ahí ir registrando las reacciones emocionales que puede tener esa persona en función a la entrevista que estás desarrollando. Ahora, aparte de todo eso, también nosotros interpretamos conceptos, percepciones. También lo que podemos ver es
si es que ese pensamiento, la manera de poder interpretar lo que le estás preguntando, forma parte de solo una interpretación personal, o tal vez te va a ir a conceptos muy teóricos que hacen notar que tiene un dominio sobre el tema, pero también que se basa en información teórica para empezar una acción. Ahora, esta obtención de la información está relacionada a lo que nosotros habíamos visto anteriormente. Recuerdan, habíamos trabajado en la anterior tarea estos métodos investigativos que hacen a una investigación cualitativa. Y dentro de esto habíamos hablado también de que hay ciertos instrumentos. Estos instrumentos que son de mayor valía para un método que para otro. Por ejemplo, acá tenemos que para la etnografía, una observación participante, la entrevista y el análisis de contenidos son instrumentos que se aproximan más a ese tipo de investigación. Mientras que para una investigación-acción, el diario de campo, la entrevista, los registros anecdóticos, por ejemplo, imágenes, videos, nos aportan mucho más. Esos instrumentos sí nos ayudan a una investigación-acción. Por otro lado, un método hipotético deductivo tiene una aproximación más cercana a la observación, la entrevista y medios de grabación, que ahí también pueden estar todos los instrumentos documentales. En lo dialéctico crítico, la entrevista, el registro anecdótico, diarios de campo, videos, audiovisuales y fotografías nos pueden ayudar. Entonces, esta información de estas herramientas para la obtención de la información, según el tipo de investigación que estamos siguiendo, tendrían que tener esta coherencia de interrelación. Ahora, dentro de la obtención también de la información, tenemos lo siguiente. Las unidades de análisis. Estas unidades de análisis nos dicen a nosotros cómo están conformados los grupos de población con quienes estamos trabajando. Por significados, la importancia que puede tener esa información para nosotros. Por prácticas, por grupos, por organizaciones, un grupo de organización de jóvenes que realiza una acción artística, por ejemplo, y es un grupo que tiene en común algo. Por comunidades también que tiene esa relación con un objetivo determinado y que les ayuda y les da esa cohesión. Estas comunidades pueden ser una comunidad de deportistas, por ejemplo, que siguen una misma disciplina y que esa las convierte en una comunidad. Por subculturas, por estilos de vida que realizan las mismas actividades dinámicas, que no siempre pueden ser deportivas, culturales, pueden ser otras. Por papeles, roles, por procesos que están desarrollando. Los procesos, si se están uniendo una actividad específica a este grupo de población, va a terminar esa actividad como proceso y este grupo se va a diluir, se va a retirar. Estas unidades de análisis las podemos caracterizar a este nivel y nosotros podemos subcaracterizar si tenemos ahí un grupo de un curso con quien estamos trabajando, identificamos que hay una comunidad de deportistas, todos los que hacen fútbol de salón, otros que trabajan solamente se dedican a básquet, otros voleibol. Miren, por comunidades los podemos categorizar. Por organizaciones también. Puede que estén a un lado solamente los que son los de la directiva, o puede que estén a un lado todos los que hacen alguna actividad musical. Entonces, tenemos que ir agrupando esa totalidad de población que tenemos por estas unidades de análisis, porque después la información que ellos nos vayan a mandar va a tener mucha relación con el tipo de pensamiento, a la comunidad, a la organización, al grupo que ellos pertenecen. En la investigación podemos identificar entonces diferentes unidades de análisis, que son en realidad cómo se conforman y de por qué se conforman. ¿Dónde debemos identificar qué cosa nosotros? Las formas de vinculación que tienen entre estas unidades de análisis. Muchas de estas vinculaciones pueden tener solamente un objetivo en común.
pero tenemos que identificar nosotros cuáles se relacionan y por qué. Se relacionan las comunidades por grupos determinados, las organizaciones se relacionan en relación a los procesos o los estilos de vida según sus propios significados entre ellos. Eso nos da a nosotros las vinculaciones de todo ese grupo poblacional. Así nos ayuda a hacer un mapeo de actores y estos actores van a tener sus respuestas en relación a cuál unidad de análisis pertenece. Ahora, los tipos de instrumentos y los indicadores que se van a desarrollar para estos diagnósticos según las comunidades también dependen de este análisis de mapeo de actores. Vamos a tener un poco más de cuidado de poder ver qué instrumentos son mucho más útiles para estos grupos y cuáles tendrán mejor resultado. Y también los indicadores que vamos a hacer como consultas. Para el cruce de información, evidentemente, tienen que ser similares para todos, para poder llegar a la fiabilidad de la triangulación, pero también podemos colocar 1 o 2 preguntas que hacen específicamente a esta organización como unidad de análisis, por la característica, por la cualidad que tienen de unificarse y ser parte de una comunidad como tal. Pasemos ahora a los registros. Los registros. Debido a su carácter flexible, las investigaciones cualitativas, desde ese punto de vista, podemos tener nosotros un registro, podemos tener una población que tenga una heterogeneidad determinada. En relación, el análisis cualitativo resulta más difícil de formalizar en este caso que lo cuantitativo. Eso porque el cuantitativo te va a sacar a ti información numérica y de esa información numérica vas a formalizar y dices, esta es la información final porque 5 de 10 me dijeron esto. O 8 de 10 me dijeron esto, es el 80%, el 50% y formalizas la información. Formalizas y uniformizas también la información. Pero cuando trabajamos una investigación cualitativa, esta información es mucho más grande porque son palabras, conceptos, interpretaciones, diálogo que tú entablas y que tienes que ir formalizando posteriormente. ¿Qué es lo que me dijo? ¿Cuántas veces utilizó esta palabra? ¿Qué concepto está haciendo referencia? Entonces, esa formalización es un poco más difícil y tenemos que seguir un procedimiento en esos registros. La operación analítica y la operación teórica es aquella que nos ayuda a formalizar más esta información. La operación analítica es la descomposición, fragmentación de esos datos que hemos ido nosotros encontrando. Las podemos reunir por categorías, por conceptos relevantes, lo que les decía hace un momento. Fraccionas toda una interpretación de lo que te han mencionado en la entrevista, la descompones por partes según las preguntas que has ido desarrollando y posteriormente vas hallando categorías, conceptos recurrentes, palabras que continuamente se van repitiendo, apreciaciones sobre una cosa que son parte ya de algo relevante, pero que forman también una interpretación más genérica. Y las operaciones teóricas, en este caso, llegarían a ser la reconstrucción del hecho, de lo que se ha incorporado, el sentido que se tiene y la estructura o lo latente en sí, la interpretación que nosotros vamos dando. Estas dos llegan a tener cierta relación, porque en relación a lo que tú vas descomponiendo acá, las categorías y relevancias que vas agarrando, te van a servir para realizar interpretaciones. Y con esas interpretaciones vas a ir generando conceptos. Ahora bien, la interpretación puede comenzar en la recolección de los datos. Ya puedes empezar a ir. Tú realizas una entrevista, un grupo focal, y empiezas a redactar los resultados que se han tenido ahí. Y empiezas ya a empezar a trabajar cómo más o menos la información que tienes va dándote los resultados. Entonces, esa interpretación puede empezar al principio, ya desde la misma recolección de datos. No es lo mismo cuando hablamos de una investigación cuantitativa, tenemos que terminar a que todo el procedimiento de recolección concluya
Y ahí recién vamos cruzando la información de cantidades, cómo se han ido moviendo. Entonces, la cualitativa ya puedes empezar a redactar desde el principio. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta nosotros lo siguiente. Uno, que la interpretación y su relación con la teoría es la etapa más difícil. Si nosotros vamos a agarrar todo lo que te están diciendo interpretativamente y lo vamos a poder traspasar a una teoría, es decir, que en nuestra teoría para nosotros es que es una interpretación de información que hace más, por ejemplo, a una teoría podemos valernos de una que estamos caracterizando una metodología de proceso de enseñanza-aprendizaje y decimos, esta información tiene más relación con un enfoque, por ejemplo, puede ser un enfoque constructivista. Esta información tiene más una relación con enfoque conductista. Pero el poder identificar esa interpretación con una teoría es la parte álgida, es la parte más compleja. Es por eso que al momento de relacionarla con la teoría, nosotros vemos que esta sea parte de un proceso. Entonces, al momento de llegar, de relacionar esta interpretación con la teoría, es mejor esperar a que tengamos 2 o 3 entrevistas para que nosotros sí podamos estar realizando una objetividad de la información. Es por eso que las interpretaciones han de ser confirmadas mediante la incorporación de nuevos casos. Una primera información la podemos ir sistematizando, pero esa interpretación no la vamos a poder realizar hasta que no tengamos otras entrevistas, otra guía de observación, un análisis documental. Recién vamos a poder hacer aproximaciones a la teoría y las conclusiones. Entonces, esa primera etapa es de recolección de los datos, pero todavía no nos podemos estar aproximando a la interpretación hasta no tener mayor información. Si no, solamente caemos en aproximaciones de intuición de los investigadores. Por su parte, el informe final es una operación de reducción de estos datos, lo que hablábamos hace un momento. Aquí tenemos todo un detalle de la información que estamos registrando y la metodología nos pide a nosotros que una entrevista sea transcrita en su totalidad. La transcribes en su totalidad y va como anexos, pero de esa totalidad de la información que hayan sido 3, 4 páginas de la entrevista, tenemos que reducir a los elementos más fundamentales para que vayan al informe como tal. Esa reducción vas a tener que trabajarla, una reducción de las entrevistas, una reducción de los grupos focales, y ahí agarramos los elementos que son más resaltantes para nuestra investigación. Cada uno de nosotros ya sabemos cuál es la investigación que estamos siguiendo, qué es lo que estamos buscando, a dónde estamos apuntando, y podemos ir reduciendo la información a partir de esa transcripción total y leyendo y sacando citas, sacando notas, uniéndolas en categorías. Las citas textuales que vayan a ser, igual podemos colocar las emociones que les decía, pones entre paréntesis. Una cita que te haya llamado la atención en la respuesta A, la sacas. Si crees que un estudiante que tiene liderazgo está relacionado a la capacidad de ser más autónomo que otros niños, por ejemplo, que sus papás le han dado más autonomía y ha empezado a generar una mejor personalidad, entonces mira, y es una nota que has escuchado. Si lo mismo te dice un profesor, que sí, el liderazgo está pegado a la autonomía del estudiante desde principios, desde escenarios de la niñez, de que entra a la escuela, que no necesariamente es el papá, la mamá que está detrás de sus tareas, haciendo sus trabajos, si no tiene más autonomía, es otra nota que ya la va sumiendo a la anterior nota de otro entrevistado. Eso hace que la sumatoria de estas notas se vuelva una regularidad y a la vez se conviertan en una categoría de análisis. Y esa categoría de análisis es la que nos va a dar a nosotros una relación a una teoría. Esa ya tendrá que estar articulada a una teoría psicológica que hayas podido indagar, que hayas podido hablar, que la puedes haber visto con Ausubel, la hayas podido ver con Vygotsky, que nos habla de las etapas de desarrollo, y otra que nos habla de la independencia cognitiva y también de la independencia personal.
Ahora, este registro tiene su etapa de transcripción. Y en la etapa de transcripción viene, esta transcripción tiene que ser literal de las intervenciones. Otra, que se deben utilizar estos signos que les decía hace un momento. Bueno, este equipo no nos deja ver bien los indicadores y seguir con la animación. Entonces, estos signos que tienen acá son muy importantes para utilizar en entrevistas o las guías de observación, en la cual podemos registrar emociones o datos anecdóticos. Les decía, se ríe, grita, baja la voz, llora, se mueve. Es importante porque en el tema que estamos tratando quiere decir que esa temática, esa pregunta, algo que hemos abordado tiene una connotación emocional. Y si tiene una connotación emocional es algo de significación, que lo tenemos que registrar y lo tenemos que llevar permanentemente en nuestra transcripción. Si se utiliza el procesador, hay programas que se tienen para poder trabajar. Hay que tratar de ver de que al momento de configurar el procesador veas que la información que te va a botar sea una misma característica. Ahí puedes tú programar el procesador cuando le colocas, por ejemplo, tu grabación y pones a tu computadora para que te vaya transcribiendo, vas programando el tipo de letra, tamaño de letra, márgenes y todo. Trata de que sea lo mismo para que no tengas una confusión al momento de estar viendo esa información que tienes ahí, cómo la puedes ir moviendo. La reducción de datos y la exposición de los datos. Por otra parte. Por favor, unos segundos. Ahora sí, continuamos. ¿Me confirma la pantalla, por favor? Hola, hola, ¿me confirma la pantalla? Buenas noches, Licen. Licen. Perfecto, gracias. Por favor, si se lo llegaría a paralizar o algo, me avisan para que podamos repetir. Entonces, la reducción de datos y exposición en esta relación. La reducción de datos se refiere al proceso de selección que vamos haciendo nosotros de toda esa información grande. Cuando vayan viendo toda la información que han tenido entre los registros anecdóticos, diarios de campo, que han ido presentando semanalmente como parte de la información, se van a dar cuenta que es un montón de información. Y esa grande información la tenemos que volver a leer, pero la tenemos que ir remarcando además como un libro, como un texto, que decimos, ah, esta información es relevante, esta información que me dio era importante, entonces la vamos abstrayendo. Pero al momento de ir sacando del registro que hemos hecho, también vamos haciendo un registro de a quién pertenece. Entrevista podrán colocar director entrevista el 7 de agosto. Profesor entrevista el 15 de septiembre a la hora tantos, tantos, tantos. Para que vayamos referenciando la información que tenemos
y esta información posteriormente, cuando tengamos que contrastarla con otras interpretaciones de los estudiantes, padres de familia, sepamos de dónde hemos sacado, quién ha mencionado y si es que ha habido también alguna reacción emocional de la persona. Eso quiere decir que esta selección nos va a ayudar a simplificar la información, abstraer la información, principalmente focalizar esa información. De dónde la tenemos, dónde la hemos registrado y cómo la podemos procesar. No la vamos a poder procesar si es que no sabemos de quién viene, de quién proviene. La exposición de los datos, por su parte, es el acoplamiento, la organización comprimida de cómo esta organización podemos realizarla nosotros tomando en cuenta de quién proviene y cómo se la va a ir trabajando. Entonces, esta información que aquí tenemos nosotros de la selección, focalización, nos va a permitir nosotros acoplar la información. Buscar un concepto en relación a lo que nos van diciendo los estudiantes y lo que nos van diciendo los docentes. Permite perfilar conclusiones, fragmentos, citas de la misma, categorías, se pueden emplear marcadores de colores, recortar, acumular y otros. Entonces, la reducción de la información nos permite el acoplamiento y la exposición de la información. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, Licen, sí, se entiende. Muy bien, continuamos entonces. Pasamos nosotros entonces a la sistematización de los datos. Esta información de sistematización tiene relación con el describir, clasificar y realizar las conexiones. El describir. El describir es el lugar donde se desarrolla la investigación, manifestaciones del objeto de estudio y procesos desarrollados. ¿Dónde estamos desarrollando la investigación a nivel de contexto? Unidad educativa, municipio, año, niños, proceso que estamos viendo, estamos observando las conductas de los niños, estamos observando nosotros el proceso docente educativo, las metodologías utilizadas en ámbitos presenciales, las metodologías utilizadas en ámbitos virtuales, cómo se hace el uso de la tecnología. Entonces, todo lo que nosotros estamos solamente observando con nuestra investigación, la describimos. Primero, entonces, está el contexto, donde se desarrolla el sitio de la investigación y cómo debemos describirlo. Posteriormente está el de clasificar. Del cúmulo de información se establecerá un proceso de identificación de irregularidades, las cuales conllevan a hallazgos de la información. Tienes relación a lo que estábamos viendo hace un momento, clasificas, priorizas la información y a partir de ello, tú ya vas teniendo por categorías toda esa información. Y por último, estas conexiones que tienen relación con la clasificación, las expresiones similares, las respuestas que forman parte de un concepto o dan respuesta a una anterior interrogante, deben ser articuladas y explicadas. Las características del informante es también importante eso. No va a ser lo mismo el asumir una impresión sobre planificación curricular del director que del dirigente de la unidad educativa, por ejemplo. La planificación curricular desde una mirada del director va a ser más estructurada, va a ser más técnica, más metódica. Sin embargo, de una entrevista al dirigente de la unidad educativa, al junta, al que es parte del consejo educativo, una planificación curricular tal vez va a estar sumada, va a ser la sumatoria de los eventos y actividades de festejos que vas a tener en la unidad educativa. O va a ser también algunas gestiones de equipamientos u otros. Miren, las nociones, las interpretaciones de las dos poblaciones es diferente. Es por eso que la característica del informante tienes que tomar la consideración.
Ahora, por último, el análisis de los generadores de teorías. Inducción analítica y teoría fundamental. La identificación de propósitos, en este caso a nivel de la inducción analítica, es cómo nosotros podemos ir identificando los propósitos en relación a las normas, leyes, teorías, por medio de la formulación de una prueba hipotética. Si nosotros decimos los niños alcanzan un liderazgo idóneo a partir de los 14 o 15 años, porque según Piaget, en este estadio empiezan a tener ya nociones de personalidad y de formación. Y nuestra hipótesis va a ser de que un estudiante líder en esta etapa se va consolidando. A pesar de ser una etapa crítica, a pesar de ser una etapa compleja para las personas, porque están recién identificándose con la personalidad que tienen, y nos dice Piaget de que sí, esta es la etapa en la que puedes tener una mejor noción de liderazgo, y te vas a dar cuenta que esa persona va a ser líder posteriormente o no lo va a ser. Estás formulando una hipótesis. La estás también contrastando con una ley, con una causalidad, con una universalización, como es algo que es una información más genérica. Para eso nos plantean ciertos puntos para poder realizar esta inducción analítica, que es la recolección inicial de los datos a partir de un número pequeño de casos, es decir, buscar una muestra específica con quienes tienes que trabajar o hacer regularidades de esa información con quienes has trabajado. Categorizarla, hemos hablado ya mucho de ese término, codificarla y elaborar los primeros conceptos. La categorización viene a partir de la recurrencia de términos y de opiniones, las cuales posteriormente pueden formar un concepto mayor. Desarrollar clasificaciones y tipos, producir hipótesis explicativas de por qué creemos que esto sucede. Al momento de hacer una inducción analítica, examinar nuevos casos afines a determinar hipótesis, si es que hay otras situaciones que están en el entorno y pueden ser relevantes sobre una definición o redefinición de los conceptos. Y por último, establecimiento de una relación universal, quiere decir de una regularidad. Sí, se da a este nivel, se da de esta manera, es una regularidad, un conocimiento real. Esas son las inducciones analíticas. Entonces, para llegar a esas inducciones analíticas tenemos que seguir esta secuencia de pasos que les decía, desde la reducción, exposición de la información, relación con la teoría, relación con autores y entramos a una etapa de inducción analítica. Por su parte, la teoría fundamentada, a un principio les estaba mencionando, son algunos métodos que nos ayudan a nosotros a poder descubrir teorías, pero principalmente ver regularidades cuantitativas mediante procedimientos y de programas. Esas tienen cierta connotación y también cierta crítica, porque mencionaba que forman parte de procedimientos cuantitativos y forman parte de procedimientos que hacen relevancia a una interpretación de programas y por ende se las categoriza como una acción mecánica. Bueno, estimados diplomantes, hasta esta parte habríamos desarrollado nosotros esta sesión del trabajo para que vayan teniendo una noción de cómo realizar el procesamiento de su información. Con este procesamiento de la información, seguro ya vamos a dar paso también en el siguiente módulo a cómo se va a ir organizando y sistematizando todo lo que ustedes tienen en esta etapa de aplicación de actividades. Consultas, reacciones, orientaciones o concluimos definitivamente entonces en este momento. Está bien, Lice, solo que está hartito el trabajo. Evidentemente, sí, Nelson, es así. Perfecto. Pero tomemos en cuenta por esta etapa, todavía no estamos pidiendo, o no se está pidiendo la sistematización final de todo el trabajo. Esa es la que la vamos a ir tocando, se va a ir tocando en los siguientes módulos. No sé si continuamos o cambiamos, pero tomen en cuenta esta información que la hemos trabajado el día de hoy
para que vayan haciendo el procesamiento de todo lo que ya tienen recabado con la implementación de sus actividades y para que no se les vaya acumulando todo el trabajo. Bueno, entonces habríamos concluido. El día sábado vamos a tener nosotros un reforzamiento adicional de todas las clases, de toda la clase. Esa ya es una que va fuera de cronograma, pero espero que podamos contar con todos a nivel de participación y les vamos a facilitar esta información del centralizador para que puedan ir colocando ya la información de la recogida de datos que han estado realizando a nivel cualitativo. Bueno, entonces muy buenas noches. Que les vaya muy bien en su semana. Buenas noches, Cualquier Lice. Hasta cosa, luego. estamos presentes. Buenas noches, Melquiades, todos los que siempre están con nosotros, los diplomantes, ya los tenemos ahí bien registrados. Que tengan muy buenas noches. Listo, gracias, Lice. Buenas noches, Buenas Licen, noches, hasta luego, gracias. Lice. Noche, hasta luego. Buenas noches, Licen. Hasta luego. Gracias.